Cadáveres que caminan. En la era moderna, por lo general se teme a los fantasmas, espíritus de los muertos. Pero hubo tiempos y lugares donde un cadáver animado, el cuerpo que se levanta y camina, era el principal objeto de temor. Una crónica inglesa del siglo XII, escrita por un autor conocido como William de Networth, contiene varios relatos denominados del extraordinario suceso cuando un muerto salió de su tumba. Este es uno de los relatos. Un hombre sumamente malvado que vivió en los alrededores del castillo Alnwick murió sin confesar sus cuantiosos pecados. Sin embargo, se le dio sepultura cristiana, la cual, anota William, no se merecía y no le sirvió de nada. Este mal hombre no pudo ser mantenido en su tumba por el poder de Satán en las horas de la noche. Podía levantarse de su sepulcro y vagar por las calles, merodear alrededor de las casas mientras los perros aullaban y ladraban toda la noche. La gente tenía miedo de salir a la calle por la noche porque el que se encontrara con la criatura sobrenatural era atacado y golpeado por ella. Peor aún, el cuerpo caminante comenzaba a descomponerse. El aire hedía cuando el fétido y podrido cuerpo pasaba, por lo que estalló una plaga y casi no hubo una casa que no estuviera de duelo. Finalmente, dos hermanos cuyo padre pereció por la plaga discurrieron un intrépido plan. Sacarían el cuerpo y lo quemarían. Esto requería mucho valor, pues el cuerpo podía moverse y no sabían lo que sería capaz de hacer. Además, exhumar un cuerpo, aún para una causa obviamente buena, era un acto muy pecaminoso, pero de todas formas lo hicieron. Y mientras pensaban que tendrían que cavar más profundo, de pronto dieron con el cuerpo, cubierto por una delgada capa de tierra. Estaba hinchado y apretujado, con una corpulencia aterradora, y su cara estaba inflada y encarnada, con enormes mejillas rojas, y el sudario estaba desgarrado. Uno de los jóvenes traspasó el cuerpo con una pala. De inmediato brotó un chorro de tibia sangre roja, por lo que se dieron cuenta que se habían alimentado de la sangre de muchos pobres. Quemaron el cuerpo y la plaga terminó. Como el aire contaminado fuera limpiado por el fuego que devoró al ser infernal que había infectado la atmósfera. Este relato se acerca a lo que ahora consideramos como vampirismo. Sin embargo, en el siglo XII la palabra vampiro era desconocida en Inglaterra. El vampirismo llegó a Inglaterra de Europa Central, pero se fundió con los viejos relatos de cadáveres que caminan, que ya eran bien conocidos. William tiene varios relatos de muertos que caminan, que cuenta con un aire de absoluta sinceridad. Sin embargo, algunos de sus relatos son tan extravagantes que es lógico sospechar que está repitiendo un relato exagerado y lo sabe. En una de sus narraciones, un monje persigue con una pala por un castillo desierto a un muerto que camina. El muerto escapa brincando al foso. En Rusia surgieron muchos relatos de muertos que caminan. La afamada ocultista Elena Petrovna Blavatsky contó el relato de un viejo y malvado gobernante ruso que se casó con una joven contra su voluntad. Él estaba loco de celos, y cuando estaba muriendo le advirtió que si se casaba de nuevo, él regresaría de su tumba para atormentarla. Pero ella era una mujer todavía joven y el deseo superó al miedo, por lo que después de unos meses anunció su voluntad de casarse con el hombre que amaba desde antes de ser obligada a casarse con el viejo gobernante. Esa misma noche se vio un carruaje salir retumbando del cementerio donde estaba sepultado el cuerpo del gobernante. Se aproximó a la residencia donde vivía su viuda, y al hacerlo, todos en la casa fueron agobiados por una sensación de letargo y se durmieron. El cadáver del gobernante bajó del carruaje, subió al cuarto ocupado por su viuda y procedió a golpearla y pellizcarla hasta dejarla llena de moretones. Este mismo tratamiento fue repetido cada noche durante varias semanas hasta que la pobre mujer estaba casi muerta. Ni los soldados ni la intervención de un sacerdote pudieron detener el carruaje del gobernante muerto.
Los que trataban de impedir su paso eran derribados por una fuerza invisible. Finalmente, las autoridades civiles y religiosas acordaron exhumar el cuerpo del gobernante y quemarlo. Solo entonces acabó el tormento de la viuda. Un cadáver que camina de este tipo, que se levanta de la tumba por su propia maldad, no debe confundirse con un zombi, que es un cuerpo reanimado por medio de la magia. Sepultado vivo. El miedo a ser sepultado vivo es ancestral y profundo. En la actualidad, con la tecnología médica moderna, la posibilidad de ser sepultado prematuramente, virtualmente no existe. Pero en siglos pasados, aunque remota, existía la posibilidad de caer en un estado de inconsciencia parecida a la muerte y ser sepultado o colocado en una cripta, solo para revivir cuando ya era demasiado tarde. Esto era posible en especial en los tiempos de epidemias, cuando el diagnóstico tenía que ser apresurado y la sepultura inmediata. Este temor provocaba pesadillas a muchos escritores, en particular a Edgar Allan Poe, quien nunca escribió un relato de fantasmas, pero sí varios sobre el tema de ser sepultado vivo. El doctor Franz Hartmann, médico y ocultista de fines del siglo XIX, calculaba que solo en Alemania se efectuaban miles de sepelios prematuros. Pensaba que esto podría haber originado la leyenda de los vampiros, pues cuando se exhumaban ciertos ataúdes, el cadáver presentaba señales de haber sido movido. Más que indicar que el cadáver podía ser de un muerto viviente, Hartmann declaró que era más probable que se tratara de una víctima de un sepelio prematuro. El movimiento era indicio de la angustiosa lucha de la persona para salir del ataúd. Las conclusiones de Hartmann parecen estar basadas más en una especulación imaginativa que en alguna clave de investigación seria. Sin embargo, es un reflejo más del temor a ser sepultado vivo que una vez fue compartido por tantas personas. Algunos empresarios sacaron provecho del temor de la gente vendiendo ataúdes que daban a la persona sepultada en vida, un medio de hacer saber a los del exterior que el sepelio se había efectuado demasiado pronto. Un modelo contenía una campana que podía ser tocada desde el interior. Otro estaba equipado con una especie de periscopio. No hay ningún caso auténtico de que alguno de estos ataúdes haya sido usado con éxito por alguien que haya sido sepultado vivo. Se podría concluir que el temor a ser sepultado vivo era exagerado e irracional. Sin embargo, se refleja en registros de anécdotas que eran, y todavía son, relatadas y creídas extensamente. Uno de estos relatos típicos es el de una mujer que cayó postrada por la fiebre tifoidea. Su estado con rapidez se agravó tanto que los médicos estaban seguros de que moriría y mandaron llamar a sus familiares. Sin embargo, su hermano mayor, que era su pariente más cercano, estaba fuera en viaje de negocios cuando tuvo noticia de la enfermedad de su hermana. Regresó tan pronto como pudo, pero cuando llegó le informaron que su hermana había fallecido y el sepelio se había efectuado unas horas antes de su llegada. El doliente hermano se dirigió a toda prisa al cementerio, donde encontró a los sepultureros echando la última palada de tierra sobre la tumba de su hermana. Le suplicó que sacaran el ataúd y lo abrieran para que pudiera ver por última vez a su querida hermana, pero ellos se negaron. Él continuó rogando y suplicando a gritos, y pronto se reunió una multitud. Muchos de los observadores estaban profundamente conmovidos por la pena del hombre. Finalmente, dos hombres dijeron que ellos abrirían la tumba para que el hermano cumpliera su deseo. Como la tierra todavía estaba floja, la excavación fue rápida, y en media hora el ataúd estaba fuera y lo abrieron. El entristecido sujeto miró lo que supuso era el cadáver de su hermana. Una de las personas en la multitud creyó ver que el cadáver se movía. Algunos otros también advirtieron un ligero movimiento.
y pronto se levantó un murmullo entre los observadores. El cadáver se agitó más y terminó por sentarse en el ataúd. Después de todo, la joven mujer no estaba muerta, solo estaba inconsciente, pero el temor de que la mortal tifoidea se extendiera había provocado que la sepultaran demasiado pronto. Según el relato, la mujer se recuperó, vivió por muchos años después de su muerte y tuvo una numerosa familia. Otros relatos de personas sepultadas en vida contienen un elemento más fantasmagórico. Un hombre llamado Samuel Jocelyn de Carolina del Norte cayó de su caballo, se golpeó la cabeza contra una piedra, fue declarado sin vida por el médico de la localidad y sepultado rápidamente. Pocas noches después del sepelio, Alexander Hostler, viejo amigo de Jocelyn, fue molestado por una pesadilla en la cual la figura de su amigo apareció ante él. «¿Cómo dejaste que me sepultaran si no estaba muerto?», dijo la sombra de Jocelyn. «Pero sí estabas muerto», contestó Hostler. «No lo estaba», replicó la figura. «Abre mi ataúd y verás que no estoy en la posición en la que me sepultaron». Hostler trató de pasar por alto el sueño, pero este se repitió en las noches siguientes y parecía que continuaría hasta que él hiciera algo. Persuadió a un amigo para que lo acompañara por la noche al cementerio para abrir la tumba de Jocelyn. Cuando levantaron la tapa del ataúd, encontraron que aunque Jocelyn había sido sepultado con el rostro hacia arriba como todo el mundo, el cadáver se encontraba ahora de espalda. De alguna manera se había volteado. El siguiente relato se encuentra en algún punto en la frontera entre los relatos de las personas sepultadas en vida y los tradicionales relatos de fantasmas. Una joven de una opulenta familia se enamoró del hijo de un trabajador de la localidad. Los padres de ella no estaban de acuerdo y trataron de romper la relación sin éxito. Por último, la enviaron a un estricto internado en otro estado. La chica era muy infeliz, pero el estado emocional del chico era peor. Al ser separado de su amor, pareció perder todo el interés por vivir. Se enfermó y su estado empeoró con rapidez. Los médicos no sabían qué pasaba, excepto no tenía deseos de vivir. En pocas semanas falleció. A los padres de la joven les asaltó el remordimiento, pero no tuvieron valor de comunicar el deceso a su hija. Pocos días después del funeral, la chica regresaba a su dormitorio cuando vio uno de los coches de la familia en terrenos de la escuela y con sorpresa advirtió que detrás del volante se encontraba su enamorado. Se alegró de verlo, pero se alarmó porque parecía muy pálido y enfermo. «Oh, Dios mío, ¿qué pasa?», preguntó. «¿Qué ha sucedido?». «Tu familia me pidió que viniera por ti», replicó él. «No sé por qué». Sin molestarse en pedir permiso o siquiera avisar a las autoridades de la escuela que se iba, se subió al coche. Durante el largo retorno el chico casi no habló y la joven se preocupó. Alargó la mano y le tocó la frente. Estaba fría y húmeda. «¿Estás enfermo?», preguntó ella. «Estoy bien». «Debes tener frío. Toma mi bufanda». Con cuidado colocó su bufanda de lana alrededor del cuello del chico. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, ella se apresuró al interior. Sus padres se sorprendieron. Se impactaron, sería más exacto, al verla. Se alarmaron todavía más cuando les dijo por qué había ido y quién la había llevado. Entonces el padre le informó que el chico había fallecido, pero ella se negó a creerle. Si él estaba muerto, ¿quién la había traído a casa? Cuando salieron, el coche estaba ahí. El motor estaba todavía caliente, pero no había señales del chofer. La chica y sus padres fueron a la casa del joven, y sus padres con pena confirmaron el deceso. Pero cuando escucharon el relato de lo sucedido, se alarmaron y también se asustaron. Decidieron que lo único que podían hacer era abrir la tumba, lo cual llevaron a cabo al día siguiente. El cuerpo del joven estaba en el ataúd, como esperaban, pero alrededor de su cuello estaba la bufanda de lana de la chica.